Bueno, lo primero que el interés de este año es debido al gran protagonismo que han tenido las unidades de cuidados respiratorios intermedios en la ola COVID, ¿no? En la pandemia por coronavirus. Han sido tremendamente útiles a la hora de salvar vidas, ya que han puesto a disposición de los enfermos unos sistemas de respiración, el soporte respiratorio no invasivo, que han sido fundamentales sobre todo en los momentos de más desabastecimiento y de imposibilidad de mayor ocupación de camas de UCI. Entonces, lo que queríamos en este año, por un lado, es dar a conocer a la población esta labor que han hecho los neumólogos en las UCRIs, salvando vidas. Por otro lado, el potenciar la formación de todos los profesionales, porque los profesionales que trabajan en las UCRIs no son solo neumólogos, ¿no? También está la enfermería respiratoria, también están los fisioterapeutas y luego además se hace un trabajo multidisciplinar con anestesistas y en coordinación con las unidades de cuidados intensivos. Además de esta formación que queremos que se materialice en una ACE, es decir, en un área de capacitación específica, porque creemos que es lo necesario para asegurar la formación en estas unidades, vamos a hacer una acción solidaria, es decir, que nuestro interés es montar una UCRI en un país que lo necesite, en un país que esté en desarrollo y en la que pueda ser beneficiosa también para estas personas, y dar difusión y divulgación en torno a las UCRIs y a su papel. Y por supuesto haremos acciones sociales, ¿no? Entre otras cosas, vamos a hacer un congreso de cuidados respiratorios intermedios que seguramente será aproximadamente en septiembre. Bueno, uno de los grandes problemas que hemos visto, porque ya hemos analizado la situación de las UCRIs a nivel nacional, sobre todo después de la segunda ola, y uno de los problemas fundamentales que hemos visto ha sido la gran heterogeneidad a lo largo de la geografía nacional, y es uno de nuestros objetivos, ¿no? Nuestro lema es el hashtag ningún hospital sin UCRI, y lo que queremos es que todo paciente pueda tener acceso a un tratamiento con un soporte respiratorio no invasivo si tiene un problema de este tipo. En la actualidad, con la mejora de la situación del coronavirus, esas UCRIs que se habían tenido que absolutamente hipertrofiar han vuelto a una normalidad, ¿no? A una situación de mayor estabilidad. Y luego tengamos en cuenta que una UCRI no es solo para pacientes COVID, es decir, ahora hay muchos menos pacientes COVID ingresados en las UCRIs, incluso algunas se han podido cerrar, pero permanecen lo que llamamos UCRIs limpias, que son las unidades de cuidados respiratorios intermedios dirigidas a otro tipo de pacientes y que ya existían realmente. Pacientes con EPOC, pacientes con enfermedades neuromusculares o con síndrome de hipoventilación o obesidad que ya se venían beneficiando de este tipo de tratamientos. Bueno, eso fue gracias, en primer lugar, a que dentro del grupo de ventilación mecánica de SEPAR todos estábamos en una comunicación constante, y dentro de SEPAR tenemos, bueno, pues a gente con muchísimo conocimiento y muy expertos en la ventilación mecánica no invasiva. Estaban recibiendo además, porque tienen muchas relaciones internacionales, mucha información desde Italia, sobre todo, que ya estaban advirtiéndonos de que aunque aquí no había llegado, íbamos a tener que ser protagonistas en esto, y que era súper importante la oxigenoterapia de alto flujo y que iban a ser muy importantes el soporte respiratorio no invasivo. Esa información nos hizo reaccionar rápido, y bueno, en aquel momento no lo sabíamos, pero reaccionar de forma acertada. Además, yo creo que hay que agradecer a la dirección del hospital, que se dejaron aconsejar y que nos apoyaron desde el inicio, tanto para realizar, bueno, pues hicimos unas pequeñas obras rápidamente antes de que llegaran incluso los pacientes. Esto nos permitió, por ejemplo, tener oxígeno directo a la pared que facilitara esos grandes flujos de oxígeno que necesitaba el paciente, que no se lo robaran de un paciente a otro según estaba hecha la instalación antes, el poder aislar esa planta y que fuera una UCRI cerrada, y que los profesionales además tuvieran su centro, su lugar donde cambiarse, donde después desinfectarse, y el contar con un ratio adecuado, tanto de personal médico como de personal de enfermería, e incluso incorporar al fisioterapeuta en esta UCRI. Entonces yo creo que esos fueron los factores, ¿no? El fiarnos de la gente que sabe verdaderamente, y el tener la confianza de la dirección en ese momento. Ahora está muy asumida la transmisión por aerosoles del coronavirus,
nosotros en aquel momento en el que no se le daba tanta importancia y éramos muy conscientes de que esto era un virus respiratorio y que su transmisión fundamental era por aerosoles. El problema del soporte respiratorio no invasivo es que es generador de aerosoles, ¿no? Cuando se intuba a un paciente es un sistema prácticamente cerrado, pero cuando se ventila a un paciente con un soporte respiratorio no invasivo hay válvulas expiratorias, hay fuga alrededor de la mascarilla que hacen que el virus salga y por tanto sea un mayor riesgo para el profesional. En aquel momento en el que tampoco teníamos mucho conocimiento, hubo de hecho quien se asustó y pensó que el soporte respiratorio no invasivo o el alto flujo no se podía utilizar en este tipo de pacientes. Desde SEPAR se hizo un documento de consenso sobre cómo tratar con soporte respiratorio no invasivo al paciente con coronavirus. Esto fue muy pronto, este documento es de marzo del 20 y ahí explicábamos cómo se tenía que proteger el profesional. La realidad es que sirvió porque estuvimos trabajando en las UCRIs y los contagios, por ejemplo, en nuestro servicio no hubo contagios entre los neumólogos y muy escasos entre la enfermería, en los que también contaban otras vías de contagio, ¿no? Ahora estamos más tranquilos en este sentido porque ya sabemos mucho más y sabemos cómo protegernos, ¿no? Pero en aquel momento es verdad bueno, que hubo que hacer un poquito de presión y un poquito de violencia, por decirlo de alguna manera, en que creíamos que era seguro y que podíamos realizarlo o asumir un cierto riesgo porque era necesario tratar a esos pacientes. Bueno, nosotros llevamos desde el inicio, no solo por la tercera dosis, peleando para que los pacientes con enfermedad respiratoria crónica estuvieran incluidos en el grupo 7. De hecho, se consiguió que se metieran los pacientes con fibrosis quística, que por supuesto era una necesidad imperiosa, pero hay otros grupos, ¿no? Como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, pacientes con hipertensión pulmonar, la enfermedad intersticial, el asma grave. ¿Por qué? Porque estos grupos de pacientes tienen un mayor riesgo de tener una enfermedad grave por coronavirus. Por tanto, no hemos entendido nunca que no se les haya considerado dentro de ese grupo, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, para la vacuna de la gripe, que tendría que ser algo muy similar, la vacuna del coronavirus con respecto a la vacuna de la gripe, sí que se considera a estos pacientes como candidatos para la vacuna. En el caso de la tercera dosis, el argumento es exactamente el mismo. Son grupos de pacientes con un alto riesgo de enfermedad grave y que algunos de ellos además tienen tratamientos que son inmunosupresores, ¿no? Como corticoides o con reagudizaciones constantes que requieren esos tratamientos con corticoides y que afectan a su inmunidad y por tanto a la respuesta a la vacuna. Bueno, en este momento España está en una situación excepcional, ¿no? Y yo digo que por dos motivos. Por nuestra alta tasa de vacunación y sobre todo esa altísima tasa de vacunación en mayores de 65 años y pacientes con patologías de riesgo, y el no haber retirado la mascarilla en interiores. Yo creo que esto es lo que nos ha diferenciado del resto de Europa, que ahora mismo tienen una situación mucho más complicada que la nuestra. Ahora mismo yo no creo que estemos en una sexta ola todavía, no hay un incremento exponencial de casos y hay un ligero impacto en hospitales y en UCIs con un incremento ligero. Entonces, todavía estamos en situación, sobre todo con la incidencia acumulada, que todavía está por debajo de 100, de que no lleguemos a tener esa sexta ola. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener las medidas de precaución y sobre todo no cantar victoria antes de tiempo, que ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Si esa sexta ola llegara va a ser muy diferente a las anteriores, incluso diferente a la última, ¿no? Que se protagonizó por el incremento de las infecciones sin con un no tan importante incremento de hospitalizaciones, ingresos en UCI y muertes. Ahora en mucha mejor situación, ¿no? Porque ya tenemos los mayores de 12 años en torno al 90% de vacunados. Vamos a tener dos grupos, los casi 4 millones de personas que no se han querido vacunar y los menores de 12 años que no tienen riesgo de enfermedad grave. Por tanto, yo creo que va a ser una ola absolutamente diferente. Bueno, aquí la clave, y ya lo sabemos, y no entiendo que con todo lo que hemos aprendido a lo largo de este año no pongamos el énfasis ahí, está en los espacios cerrados, ¿no?
yo seguiría manteniendo las medidas de prevención en los espacios cerrados, y luego hay espacios cerrados en los que mantener la mascarilla es imposible, porque si estamos en un restaurante o si estamos en algún lugar en el que tengamos que retirarnos la mascarilla, en ese momento solo se puede controlar por medio del aforo, ¿no? Por tanto, yo creo que mantener la mascarilla en interiores y el control de aforo cuando la mascarilla no se puede mantener van a ser las claves, porque además vamos de cara al invierno, ¿no? Teníamos una situación excepcional en verano. En España podemos sacar todas las terrazas a la calle y ahí el riesgo disminuye muchísimo, pero yendo de cara al invierno, yo creo que lo fundamental va a ser el control de los espacios cerrados en los que se juntan personas no convivientes, y sobre todo cuando eso obliga a retirar la mascarilla. Para mí lo más importante ha sido no perder el rigor científico a la vez que hago divulgación, ¿no? Uno de los retos de divulgar es, lo he dicho varias veces, contarle el New England a la población general, ¿no? Y cuando tú te lees 3 o 4 páginas en inglés de un artículo, extraer una frase para decírselo y que la gente lo entienda y que la gente lo sepa, ¿no? Eso conlleva tener que estudiar mucho, tener que leer mucho, y se publica mucho y salen muchas noticias. Entonces, eso a veces sí que me ha llevado pues, a ocupar excesivo tiempo de mi vida, ¿no? Incluso, bueno, pues dentro de, por ejemplo, mi familia, ¿no? El tener que haberle dedicado mucho tiempo a esto y haber dejado de dedicarlo al otro, ¿no? De hecho, ahora que había bajado un poquito, aunque ahora estamos volviendo de nuevo, pues me sorprendía diciendo, estoy preparando las mochilas de mis hijas o estoy haciendo los deberes con ellas, ¿no? Cosas que en un año y medio pues prácticamente he tenido que abandonar, porque tenía que estar, aunque estuviera en casa, he estado mucho fuera de casa, y lo poco que he estado en casa tenía que estar estudiando o leyendo o preparando o pensando cómo iba a argumentar o cómo iba a presentar unos datos o una información o un mensaje, ¿no? Porque al fin y al cabo no nos olvidemos que el objetivo de la divulgación era que la gente tuviera información precisa y supiera cómo tenía que comportarse. Yo decidí que tenía que divulgar un día que, saliendo del hospital, se habían cerrado ya los coles y yo sentí cierto alivio. Salía como a las 7 de la tarde porque ya teníamos muchos pacientes y no nos podíamos ir a nuestra hora. Yo sentí cierto alivio de pensar, han cerrado los coles, vamos a ir a mejor. Y cuando salí por el Paseo del Colesterol de Guadalajara, vi a todos los abuelos con los niños en los parques y en el Paseo del Colesterol, y dije, la gente no se está enterando, la gente no sabe lo que está ocurriendo, y a la gente hay que explicárselo. Y llegué a casa y lancé mi primer vídeo pidiendo que la gente se quedara en casa, ¿no? Y a partir de ahí fue no parar durante un año y medio.